Hermanos y hermanas, hoy vamos a continuar la clase como habíamos quedado en la clase pasada. Eh, Estábamos viendo en el Evangelio según San Juan, estábamos viendo, mm, digamos, los primeros pasos de Jesús, el primer milagro. Estuvimos hablando de ese primer milagro tan importante de Caná de Galilea. Hicimos también una exégesis muy interesante sobre el protagonismo de Jesús, pero a la vez también de la importancia de la Virgen María y, y la importancia de su intercesión en ese primer milagro. Más adelante vamos a ver cómo Jesús, después en los otros evangelios, vamos a ver cómo Jesús se retira a, a orar. eh, y bueno, los evangelios sinópticos nos narran el momento en el cual Jesús tuvo las tentaciones en el desierto. Sin embargo, acá vamos en el Evangelio de San Juan, que es un poquito eh, mm, más profundo, ¿verdad? Como sabemos, vamos a descubrir algunos aspectos importantes de la vida de Jesús que tienen un contenido teológico muy importante. Vamos a ir en sus Biblias, vamos a ir al capítulo 6 en el Evangelio de San Juan y vamos a ver qué es lo que pasa en este capítulo 6. Vamos a estar atentos. Les voy a hacer también algunas preguntas. Si ustedes tienen también algunas preguntas, pueden también colocarla en el chat y ahí vamos a ir respondiendo las preguntas. En el capítulo 6, según San Juan, eh, nos dice, después de esto, que se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Entonces vamos a ubicarnos. ¿Se recuerdan cuando yo les presentaba las fotos? Que les presentaba las fotos de Cafarnaúm y les hablaba del lago de Tiberíades, que no es un lago como los conocemos nosotros, que vemos la otra orilla muy fácil, porque generalmente son lagos, los lagos que conocemos de nuestros países son lagos pequeños y podemos ver a la otra orilla del lago. Sin embargo, el lago de Tiberíades, que incluso ellos le llaman el mar de Galilea, ¿ve? Incluso el mismo evangelista San Juan le llama el mar de Galilea. Es un lago, no es un mar, obviamente, es un lago de agua dulce, no es un mar de agua salada, no es absolutamente un mar, no es océano. Es un lago de agua dulce, pero es un lago grande, es un lago sumamente grande. Y al ser un lago muy grande, pues como les decía, ahí Jesús vivió una tormenta, como ustedes conocen muy bien, que Jesús calmó la tempestad. Allí Jesús camina sobre las aguas también. eh, y en ese lago van a suceder muchas cosas importantes, pero imagínense que es un lago sumamente grande, sumamente grande. Yo les voy a presentar, voy a buscárselo acá para que ustedes más o menos vean y tengan una idea, porque siempre es bueno cuando leemos la Biblia que tengamos una idea desde el punto de vista geográfico de lo que estamos hablando. Bueno, yo le estoy presentando el mapa para que ustedes vean el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, que es un lago bastante grande. Miren cómo lo rodea muchas ciudades, por ejemplo, la ciudad de Tiberíades, que es la ciudad que toma el nombre, el lago. Tenemos aquí Cafarnaúm, que es una de las ciudades más antiguas, que es la ciudad de San Pedro, ¿verdad? Donde vivía San Pedro y varios de los apóstoles. Entonces, fíjense que los rodean varias ciudades grandes, Ramot también, que es una ciudad a la orilla del lago. Tenemos incluso acá una pequeña playa, que le llaman playa, pero obviamente no es playa, no es mar. Acuérdense que es lago, ¿eh? Es agua dulce, absolutamente. Tenemos esta otra que es una ciudad también pesquera, y tenemos ciudades un poquito más grandes también en el sur. Recuérdense que después, a ver si subo el mapa un poquito, sí.
Después nosotros vamos a tener más hacia abajo del mar de Galilea, lo que es ya el río Jordán, ¿verdad? Que llega hacia abajo, hacia el mar muerto, ¿verdad? Que es el que encuentran ustedes aquí debajo, cerca de Jerusalén, es el mar muerto. Entonces aquí encimita tenemos el mar de Galilea, es ahí donde sucede, ¿verdad? Estos grandes milagros de Jesús. Entonces, vamos a ver algunas fotos para que más o menos, a ver si aparecen aquí, generalmente aquí en Google. Déjame darle un poquito hacia atrás para que vean algunas imágenes. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, a ver, imágenes un poquito más grandes, a ver si las encontramos. Por ejemplo, esta es una imagen bastante grande del lago para que ustedes vean cuán grande es el lago. Y de hecho eso es nada más un pedazo del lago. Siempre es una vista, una vista del lago bastante corta porque no abarca completamente. No abarca completamente el lago porque el lago es sumamente grande. Por ejemplo, aquí también ven que se hacen olas, parece como si fuera un mar. Si ustedes ven acá, el lago tiene olas también y parece como si fuera un mar de agua salada. Sin embargo, no lo es simplemente un lago de agua dulce en medio de la Tierra Santa. Ven que es bastante grande como lago y de hecho ahí es donde pescaban los pescadores, ¿verdad? Los apóstoles, Pedro, Santiago, andaban tirando las redes. Vean esta otra imagen para que ustedes vean el mar de Galilea o de Tiberíades o de Genezaret también como le llaman. Ven cuando se ve el lago, se ve una profundidad tan grande a lo lejos que no se puede ver la otra orilla porque es sumamente grande, o sea, va más allá de la vista. Bueno, eso para que ustedes más o menos tengan en cuenta cómo es el lago del cual están hablando, ¿verdad? El mar de Galilea. De hecho, le llamaban mar porque es un lago muy grande que parece un mar. Bien. En el versículo 2 siempre del capítulo 6, estoy en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 2 dice, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. O sea, mucha gente seguía a Jesús. Incluso si Jesús tomaba una barca y se iba a la otra orilla, la gente salía a recorrer alrededor del lago para esperarlo o para encontrarlo allá cuando llegara a la orilla del lago. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Recuérdense que la Pascua es el recuerdo del paso de Moisés. Recuerdan cuando hablamos en el Antiguo Testamento, hablábamos de Moisés que atraviesa el desierto para llegar a la tierra prometida y ese paso los judíos lo conmemoran aún en la actualidad ahora, celebrando la Pascua de ellos, que obviamente es una Pascua diferente a la nuestra, porque la Pascua de ellos es con panes ácimos, la Pascua de ellos es con hierbas amargas, con oraciones. Se colocan la ropa como el que va a salir, porque obviamente es la imagen de quien sale de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Se ciñen las cinturas para salir a caminar. Obviamente no salen a caminar, sino que es simplemente una especie de signo para hacernos ver que el pueblo está preparado para hacer el paso. Por eso es Pascua. Pascua quiere decir ese paso, ese cambio de la esclavitud a la libertad o de la muerte a la vida, ¿verdad? En la muerte porque estaban esclavizados en Egipto y salen el día de la Pascua hacia la tierra prometida.
Entonces, los judíos celebraban la Pascua, ¿verdad? Es una Pascua donde ellos utilizan panes ácimos, o sea, utilizan el mismo pan que nosotros usamos para la Eucaristía. Utilizan el pan ácimo, pero tienen también otras cosas, el rito del cordero, hierbas amargas, oraciones, cantos y una serie de cosas que son un poquito diferentes a la nuestra, pero digamos que la idea esencial es el pan ácimo, ya en esta fiesta de la Pascua. Eh, Versículo 5, al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? O sea, recuerden que es el momento de la Pascua, es el momento de comer panes, pero no tenían. Se ve que mucha gente que lo seguía a Jesús era gente muy pobre, que no tenían que comer. Y entonces seguían a Jesús, no solamente por los milagros, sino que seguían a Jesús también porque Jesús podía resolverles el problema. Acuérdense que Jesús es visto por los judíos, es visto como un revolucionario que viene a darnos de comer, que viene a darnos, que viene a cambiarnos nuestro sistema de vida, el sistema de económico, ¿verdad? Que imperaba, donde los fariseos y quienes tenían mucho, pues les sobraban las cosas, pero había mucha gente pobre. Entonces Jesús se compadece de la gente, ¿verdad? Y le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Y la pregunta que le hace a Felipe, obviamente, es para poner a Felipe en tentación de cómo puedes resolver este problema. Felipe obviamente no puede, es un ser humano, no sabe cómo hacerlo, pero Jesús lo pone en tentación, en el sentido que lo pone a la prueba, ¿verdad? Lo pone a prueba como, a ver, ¿qué vas a hacer, Felipe? ¿No? Ahí está esa gente, tiene hambre, ¿qué tú puedes hacer? Eh, en el versículo 6 dice, se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero quería probar a Felipe, a ver qué tanto Felipe podía hacer por, por esa situación. O sea, cuál era el corazón de Felipe, si un corazón para ayudar a la gente, o decirle a Jesús, mira, vámonos de aquí antes de que llegue toda esta gente, porque no vamos a poder darle de comer, entonces vámonos de acá. Entonces, ¿qué reacción tiene Felipe? En el versículo 7 dice que Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. O sea, prácticamente lo que tenían ellos eran 200 denarios y no tenían, ¿verdad? Más nada que para comer ellos, los apóstoles. Le dice uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Fíjense qué interesante, porque viene de nuevo el número bíblico. 5 panes y 2 peces. Si nosotros sumamos 5 más 2 son 7. Recuérdense que esta combinación del 7 como el número de la perfección, que lo vemos también en otros momentos como 4 más 3, es un número bíblico muy importante. Es un número que nos dice, no hace falta más nada. Tenemos la perfección. Tenemos el 7, tenemos la perfección. No nos hace falta más nada. Ya tenemos 5 panes y tenemos dos pescados, o sea, que tenemos la perfección. Pero para ellos es poco, obviamente, para los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el milagro de la multiplicación, no creen en el milagro del compartir. Dijo Jesús, hagan que se recueste la gente, o sea, que la gente se siente, porque hay mucha gente. Dice, había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. O sea, eran alrededor de unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracia los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Fíjense, todo es muy simbólico en la Biblia.
Hay 5 panes, hay 2 peces, 5 más 2 es 7, o sea, es el número de la perfección. Pero sobran más, sobran 12 canastos. Fíjense, de 5 panes apenas sobran 12 canastos. Se llenaron con los trozos de los 5 panes de cebada. O sea, y el 12, acuérdense que también es un número bíblico, es un número simbólico. El 12 es 3 por 4. Como yo les había dicho, que siempre la numerología bíblica tiene un sentido muy importante. Si nosotros combinamos 4 más 3 es 7, ¿verdad? Sin embargo, 4 por 3 es 12. O sea, es la misma combinación. Por lo tanto, 12 y 7 vienen de la misma combinación. Viene de la combinación de 4 y 3. Como les decía anteriormente, que les explicaba, 4 simboliza a la tierra, al mundo. Son los 4 puntos cardinales que se conocían en esa época. En el mundo se conocían solamente, acuérdense que se pensaba que la tierra era plana y entonces por lo tanto había norte, sur, este y oeste. Esa era toda la tierra. Entonces, la unión entre la tierra, que es el número 4, los 4 puntos cardinales, y Dios, que como nosotros sabemos siempre está relacionado con el número 3 porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4 más 3 es 7. Pero 4 por 3 nos da también 12, o sea, nos da otro número simbólico importante de la Biblia, del cual hablamos de las 12 tribus, los 12 apóstoles, ¿verdad? Y una serie de acontecimientos donde nos aparece el número 12. Fíjense, recogen 12 canastos, ¿verdad? Porque le habían dado Jesús a comer a todos y había incluso sobrado de los 5 panes y los 2 peces. Al ver la señal, la gente, ¿verdad? Lo que había realizado Jesús, decían, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Mi pregunta es la siguiente, y ahora quisiera que ustedes intervinieran porque me gustaría escucharles sus respuestas. Viendo esta anécdota, ¿verdad? Este pasaje bíblico tan importante de la multiplicación de los panes, eh, si ustedes, si ustedes lo reflexionan en profundidad, me gustaría saber qué mensaje les da Jesús en esta multiplicación de los panes, en este texto bíblico. Y también quisiera preguntarles otra cosa muy importante. Eh, ¿Por qué Jesús huye al monte él solo? ¿Por qué ustedes piensan que Jesús tomó esta decisión de irse solo, de huir, ¿verdad? Después que había hecho todo esto. Bueno, si quieren pueden abrir sus micrófonos. Quien quiera intervenir lo puede hacer con mucha libertad. Y quisiera, ¿verdad? Que pudieran participar y poderles escuchar. Acuérdense que el proceso de aprendizaje siempre es un proceso donde intervenimos todos, ¿verdad? No podemos pensar de adquirir un conocimiento, o, ¿cómo se llama? Uno solo, sino todos, o sea, que nos podamos todos enriquecer. Pueden abrir su micrófono, el que quiera intervenir y puede dar su respuesta. Acuérdense que no estamos buscando una respuesta exacta ni una sabiduría grande, estamos simplemente queriendo compartir el conocimiento. Sí, buenas noches, padrecito Berto y Marta de aquí de Nueva York, el Bronx. Ujú. Bueno, para mí este pasaje bíblico, ¿verdad? Empieza por decir, vamos a ver o notamos aquí que
esta nueva señal fue realizada al otro lado del mar de Galilea. Y desde ahí Jesús pues se desplazó a Capernaum, en donde como hacía habitualmente, ¿verdad? Explicó el significado del milagro que acaba de hacer, ahora sí que sorprendiendo o sorprendentemente, el resultado fue que los galileos se volvieron atrás y no andaban con él. Y eso nos presenta un triste paralelismo con el milagro anterior de la sanidad del paralítico de Bethesda, que tuvo como resultado que Jesús fuera rechazado en Jerusalén, al punto de que los judíos comenzaron a perseguirle con la intención de matarle. Con todo esto, pues nos podemos dar cuenta que la misma medida en que el Señor manifestaba con mayor claridad quién era Él, mayor era el rechazo y la oposición de los hombres hacia su persona, cada que Él hacía o demostraba a su, pues podríamos decirlo como su poder, ¿no? Su gracia, por decirlo más bien dicho. Y cada que él era, ahora sí que cada milagro o cada bien que hacía al prójimo era rechazado por muchas de las personas que no estaban de acuerdo o no lo querían. Y entonces yo pienso que eso es pienso, ¿no? Que eso es una de las motivos que a lo mejor también él marchaba o se alejaba de la gente, de la multitud, para no ser, como dijimos en las clases anteriores, como no llegaba su tiempo todavía, entonces no quería ser pues reconocido de tal forma o con tal magnitud todavía hasta que llegara su momento preciso. Muy bien, muy bien. Y es importante, sí, Padre, adelante. buenas noches, soy la de Ecuador y yo quiero detenerme en esta que dice, sabiendo Jesús que intentaba venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Para mí esta huida al monte él solo a retirarse, él era que entraba a una intimidad con el Padre, a orar, a tener una plenitud con su Padre, a conversar con Él, a fortalecerse de Él y a tener respuestas de su Padre, totalmente a llenarse de su Padre. Y la montaña era separarse, apartarse de los discípulos. Yo pienso que tal vez haya sido una pequeña elevación, pero él subía haciendo como inclusive de penitencia, sacrificio, subir hasta lo alto y apartarse totalmente de todo lo que le rodeaba en el mundo, en la parte exterior, como ser inclusive de sus discípulos, todos los comentarios y las preguntas, no sé. Entonces, él subía al monte para tener una relación íntima, pero más que nada a tener una respuesta de su Padre, a fortalecerse, a llenarse del Padre para seguir con esa misión, ¿no? Con la fuerza que le daba el Padre. Entonces, yo lo interpreto de esa manera en este versículo 15, Padre. Muy bien, muy bien. Claro que sí. La Padre Geranda de Bronx. Yo para mí pienso que Jesús quizá, después que hizo ese milagro, se retiró para que la gente no lo vea a él como un hombre de milagros, sino un hombre que le importaba de la gente que no tenía de comer, que era un hombre humilde. Estoy aquí con mi madre. Pues que no se quería ver como un hombre de dar show, porque en los otros evangelios, cuando él hace milagros, Jesús siempre dice, no digan nada. Y cuando él va y se retira de esa forma, como estaba diciendo la señora, yo creo que no, para mí no es
del puesto, pero a orar y darle gracias al Padre, ¿no? Es mi opinión. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, yo, padre. Yo pienso que él se alejaba, sí, a la oración, pero también él no quería ser reconocido que él era el rey. Él es el rey, pero no quería que lo pusieran tan alto como el rey, porque él siempre fue, quería estar bien humilde, que no quería que lo pusieran como en lo alto, quería estar, ah, que no ser el rey, sino que no lo tuvieran como el rey, es decir, porque no era su tiempo todavía. Claro. Ujú. Fíjense un aspecto muy importante que nosotros vemos en este pasaje bíblico, y en muchos aspectos de la vida de Jesús nosotros vamos a ver un rechazo por parte de las autoridades. O sea, los sacerdotes de la época, los maestros de la ley, los fariseos, van a rechazar a Jesús, porque obviamente para ellos Jesús es un escándalo. Jesús se hace llamar hijo de Dios. Para ellos es completamente escandaloso. Por lo tanto, ellos lo van a rechazar. Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo de gente humilde, sigue a Jesús. Y sigue a Jesús porque encuentra en Jesús un liderazgo. El único momento en el cual el pueblo rechaza a Jesús, pero es porque obviamente está escrito estaba en las escrituras y es algo que tendría que pasar, es en el momento de la cruz, cuando empiezan a gritar, crucifícalo, crucifícalo, porque ya estaba destinado Jesús a morir en la cruz y él mismo aceptó el sufrimiento de la cruz. ¿Para qué? Para redimirlos incluso a todos esos que estaban gritando crucifícalo, crucifícalo. Era una redención para toda la humanidad. Sin embargo, en los otros momentos de la historia bíblica nosotros vemos que Jesús es aclamado por el pueblo. Recuerden el Domingo de Ramos, cómo entra glorioso en Jerusalén, pero no solamente eso, este mismo pasaje encontramos que Jesús es aclamado. Fíjense, si ustedes leen la última parte que yo les estaba leyendo, que dice, al ver la gente la señal que había realizado, o sea, al ver la gente que él había multiplicado los panes, que apenas de 5 panes había sobrado 12 canastas, esa señal tan importante, la gente decía, este es el profeta que tendría que venir al mundo. Y entonces querían hacerlo rey. Pero ¿por qué huye Jesús? Jesús huye porque Jesús no quiere aceptar un mesianismo terrenal o un reinado terrenal. La gente lo quería hacer rey y lo quería proclamar rey porque se habían dado cuenta que les había resuelto el problema del hambre. Eso es como cualquier persona que resuelve a un pueblo el problema del hambre. Ah, no, este es el que tiene que ser el jefe, este es el que tiene que ser el rey, porque este es el que nos resuelve el problema. Y ahí es donde Jesús les da un signo importante. Jesús huye al monte él solo, no quiere con más nadie. ¿Por qué? Porque Jesús quiere rechazar todo mesianismo mundano o terreno, porque Jesús no es rey del mundo, él es rey del reino de los cielos, como obviamente se lo dice a Pilato, tú mismo lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis tropas hubiesen hecho que tú no me tomaras preso, si mi reino fuera de este mundo. Mi reino no es de este mundo, le dice Jesús. Y este es el pensamiento, no solamente de Pilato, es el pensamiento de muchos judíos que querían hacerlo rey porque habían visto el milagro de la multiplicación de los panes. Y Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo. Él se aleja porque dice, no, estos me quieren tomar como rey. Estos me quieren tomar como un rey terrenal. O sea, los
que vieron el milagro de Jesús no buscaban a Jesús por lo espiritual, ni por su mensaje espiritual. Buscaban a Jesús porque les resolvió el problema del hambre. Y aquí es algo importante, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta cuando nosotros nos dirigimos a Dios. Si nosotros nos dirigimos a Dios porque necesitamos pedirle algo, porque queremos algo, estamos igual que los judíos, que buscan a Jesús porque les sació el hambre. Y Jesús no quiere esto. Jesús quiere que lo busquen porque es rey de los corazones, es rey espiritual. Pero si el cristiano también considera a Jesús, no, voy a buscarlo y voy a orar cuando tengo necesidad. En Cuba hay una frase que dice, ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? Porque, bueno, es una tradición en Cuba que Santa Bárbara es la patrona, ¿verdad?, del trueno, porque recuérdense que su papá la encerró en una torre y al final, bueno, el padre muere de un trueno que le cae encima al papá de Santa Bárbara. Y entonces hay una frase en Cuba que dicen, ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando truenan? O sea, se acuerdan solamente de ella cuando hay una necesidad, cuando está tronando. Sin embargo, en otros momentos no. Y es lo mismo que pasa con el pueblo judío. O sea, se acuerdan de Jesús porque les sació el hambre, porque Él les dio de comer, pero no se acuerdan de Jesús en otros momentos. Entonces ahí donde Jesús no quiere que el pueblo tergiverse la idea original suya, ¿verdad? Que su reino no es de este mundo. Entonces por eso él huye. Y en otros momentos también huye cuando Jesús se da cuenta de que andan detrás de él porque él hace milagros y vienen todos y les traen enfermos y les traen personas para curarle de sus milagros. Y todos ellos acuden a Jesús porque les va a resolver un problema como este de la multiplicación de los panes, pero no van a Jesús por su mensaje espiritual, sino por un mensaje material. Y eso es lo que Jesús no quiere, que la gente lo confunda, por eso es que sale. Ustedes se verán en varios momentos de la Biblia que Jesús sale huyendo cuando el pueblo lo quiere proclamar rey, cuando el pueblo lo quiere exaltar como si fuera una figura política, como si fuera un político, como si fuera un rey material o un rey de este mundo. No, Jesús lo deja muy bien claro, mi reino no es de este mundo. Vamos a ver entonces el siguiente que me gusta mucho también, me encanta este pasaje de Jesús sobre el mar. Acuérdense que estamos en el mar de Galilea, estamos en el lago de Tiberíades. Jesús se va al monte a orar, pero está siempre cerca del lago. Recuérdense que alrededor del lago hay muchas montañas donde Jesús sube, está en oración, era como una de las hermanas también que intervino. Jesús quiere encontrarse también con el Padre, quiere encontrarse desde un punto de vista espiritual porque si no tiene ese contacto espiritual con el Padre, obviamente le falta algo esencial, importante, ¿verdad? Que es lo que nos invita también Jesús a cada uno de nosotros a vivir siempre en constante oración y en contacto con el Padre. Después de eso, dice, al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar. O sea, cerca al atardecer se acercaban al mar. Vuelvo y repito, recuérdense que no es un mar, es un lago, pero para ellos era el mar porque no tienen mar cerca. O sea, el mar Mediterráneo está sumamente lejos de Galilea. Por lo tanto, el mar que ellos tienen es el lago. Por eso le dicen a orillas del mar, es a orillas del lago. Y subiendo a una barca se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. O sea, todavía Jesús estaba en oración, estaba en contemplación. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. De hecho, cuando nosotros visitamos el lago de Tiberíades, una de las cosas que nos dijeron es esa. Dicen, a veces ese lago, aunque sea un lago pequeñito, a veces el mismo viento que sopla hace olas, y hace olas muy grandes en el lago, que se forma una tormenta dentro del lago. Por ejemplo, si
si oscurece y va como a llover y hay viento, pues puede haber también truenos y puede haber una tempestad muy grande dentro del lago. Ellos dicen, sí, el lago puede tener tempestad muy fuerte, incluso puede ser bien peligroso para la vida de las personas que están navegando, pero claro, básicamente muchos ya conocen, ¿verdad? Tienen conocimiento de eso y saben cuándo pueden salir o cuándo no. Pero los discípulos, dice, ya era de noche, quisieron ir a buscar a Jesús y dice que soplaba el viento, el mar comenzó a encresparse, ¿verdad? Comenzó a tener olas y a batir contra la barca. Recuérdense que en aquella época pues, las barquitas muy pequeñas y muy débiles. Cuando habían remado unos 25, 30 estadios, ¿verdad? Es alrededor de un espacio bastante ya grande, estaban como digamos en el medio del lago, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Tienen miedo porque obviamente ellos piensan es un fantasma, qué cosa es esto, ¿no? Que aparece en el lago en medio de la tempestad y luego una persona que está caminando, no es normal que esté caminando alguien por encima de las aguas. Entonces ellos tienen miedo. Jesús le dice, soy yo, no teman. Jesús les habla. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Este pasaje de Jesús que camina sobre las aguas en el mar de Tiberias también es un mensaje muy importante. Y yo quisiera que ustedes me pudieran en esto, me pudieran decir, ¿qué es lo que a ustedes les sugiere este texto bíblico cuando ustedes escuchan que, claro, desde el punto de vista espiritual, piensen en una tempestad espiritual, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado de alguna manera o alguien podría estar pasando por una tempestad espiritual, digamos un problema grave. Nos encontramos dentro de un problema y desde el punto de vista espiritual esas olas, ese mar encrespado, ese viento, ¿verdad? Simboliza los golpes, ¿no? Que la vida nos da, que nos enfrentamos a situaciones de dificultad, de problema. Y Jesús se aparece. Pero fíjense lo interesante. Jesús se aparece, pero ellos no saben que es Jesús. O sea, en otras palabras, en el momento de la tempestad espiritual, en el momento de la crisis, existencial, cuando pasamos por situaciones difíciles de la vida, no descubrimos la presencia de Jesús. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros. Lo mismo que le pasó a los apóstoles, nos pasa a nosotros. Estamos en el medio de la tempestad espiritual, estamos en el momento grave que tenemos un problema que resolver, que tenemos una situación de nuestra vida y no descubrimos la presencia de Jesús, no lo vemos. Nos pasa lo mismo con los apóstoles. ¿Qué fue lo que nos dice el evangelista? Ven que Jesús caminaba sobre las aguas, que se acerca, pero ellos tuvieron miedo. Y ellos tienen miedo porque ellos no saben que es Jesús. Ellos en medio de la tormenta empiezan a tener miedo, ven a Jesús y en lugar de recibir la calma, la paz, les entra miedo. Dice, ven que Jesús se está acercando y tienen miedo porque ellos no reconocieron a Jesús, no descubrieron a Jesús. Así nos pasa a nosotros en nuestra tempestad espiritual. No descubrimos a Jesús, no nos damos cuenta de la presencia de Jesús, que Jesús está ahí en medio de esa tormenta junto con nosotros. Y entonces ahí donde Jesús dice, soy yo, no temas. O sea, Jesús se descubre como el Salvador. Y por eso le dice, no tengan miedo, soy yo. No tengan miedo. Y eso es lo que nos dice Jesús en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra situación de dificultad, cuando a veces estamos navegando
en un mar de problemas de un lado y de otro, y como esas olas golpean la barca, así mismo nos golpea la vida, nos golpean las situaciones, y a veces la presencia de Jesús, en lugar de alegrarnos, nos da miedo, porque no lo descubrimos, porque no nos damos cuenta, pero Jesús está ahí, está presente. Y ahí es donde Jesús nos está diciendo, soy yo, no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí contigo para apoyarte, para calmar la tempestad. Y entonces en ese momento quisieron recogerle en la barca, o sea, quisieron que Jesús se subiera, pero la barca ya había tocado tierra, o sea, Jesús los había salvado. ¿Ven qué bonito? O sea, ellos dijeron, vamos a subirlo a Jesús a la barca, pero enseguida la barca tocó tierra porque era Jesús el que los estaba salvando, es Jesús que los estaba poniendo a salvo de la tempestad. Versículo 21. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. O sea, ellos querían ir a un sitio, no logran por sí mismos, sin la presencia de Jesús. Viene la tempestad, viene la situación difícil, tienen miedo, quieren después, porque cuando se habían dado cuenta de que era Jesús, quieren salvar a Jesús, o sea, recogerlo en la barca. Pero Jesús fue el que les hizo el camino y los llevó al lugar donde ellos querían ir. O sea, que en otras palabras, no fue la fuerza humana, sino la fuerza de Dios la que los dirigió. Quiero que ustedes me den algún eco sobre este pasaje, porque es un pasaje sumamente importante. ¿Qué eco les viene a ustedes a la mente? ¿O qué piensan que Dios les está diciendo hoy a ustedes con este pasaje? Si ustedes lo pudieran aplicar a sus vidas diarias, a su vida cotidiana, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo hoy? Buenas noches, Padrecito. Soy yo nuevamente, Berto. Yo tengo una anécdota, algo que pasó en mi familia, ¿verdad? Aquí también a los compañeros, todo, a la hermanita Vanessa también se lo comenté. El año pasado, una de mis hijas, la que está con nosotros, anduvo buscando trabajo así por mucho tiempo. Ella trabajaba, pero andaba buscando un trabajo. Encontró un trabajo y le dijeron que iba a hacer trabajo en casa, o sea, de casa, iba a estar trabajando de la casa, era su trabajo. Entonces ella como que estaba en desacuerdo, decía, no, yo quiero salir, aquí me voy a aburrir, no voy a hacer nada. Nosotros decíamos, no, pues tranquila, que nuestro Señor Jesucristo de repente, Él es el que dispone, ¿no? Las cosas, por algo, las cosas no suelen suceder nomás porque sí. Y le dábamos ánimos y todo, y ok, bueno, agarró el trabajo. Resulta que en octubre mi esposa se pone bien grave de la vesícula, entonces tiene que ser intervenida y todo. Y entonces ahí vamos, bueno, ahí yo ahora me estoy dando cuenta que nuestro Señor estaba preparando que hubiera alguien en la casa para estar cuidando de ella también. Entonces, esa fue una anécdota, un problema. Para diciembre, para noviembre, mi esposa sufre un derrame cerebral a 2 meses de que le había dado se había sido intervenida de la vesícula. Y pues mi hija ahí trabajando de casa y cuidando a mi esposa, y yo en lo que podía, porque también tenía que ir a trabajar y todo. Y nuestro Señor iba haciendo su obra igual, y pues no nos, aparte de su misericordia, que nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, pues nos daba la compañía de mi hija también, que tenía la oportunidad de estar trabajando, ayudándonos económicamente y ayudando corporalmente, materialmente a mi esposa, que la tenía, pues que tiene que estar en cuidado. Y bueno, eso pasó en noviembre. En diciembre le pasa a ella, a mi hija que había quedado en la casa, sufre problemas también con la vesícula, es intervenida, y entonces pues tuvimos la oportunidad, como estaba en casa,
de cuidarla nosotros a ella ahora, y ella pues no desatendió mucho su trabajo porque todo lo estábamos haciendo en casa. Entonces nosotros vemos esa bendición que nuestro Señor Jesucristo hace las cosas. Él es perfecto y no va a poner o no nos va a poner alguna prueba que nosotros no podamos resistir. Entonces yo estoy mirando este pasaje y así como usted nos está explicando, lo estoy mirando de esa forma, que nuestro Señor Jesucristo nos preparó todo de tal forma, de tal manera que nos pudimos ver, ayudar y colaborar unos con otros sin ver tanto el dramatismo o el problema en sí que estábamos viviendo, pero con nuestro Señor pues todo vino en armonía, por decir así, de lo que nos sucedió. Ese era mi testimonio, padrecito. Ujú. Muy bueno, muy bueno. Me alegro mucho, ¿verdad?, que tú hayas tenido el valor de transmitirnos este testimonio y de compartirnos también que en toda nuestra vida nosotros pasamos por tempestades, pasamos por situaciones de tempestad, como en esa del mar de Galilea. Las tempestades espirituales son muy fuertes y obviamente ahí es donde nosotros tenemos que descubrir la presencia de Jesús. Te agradezco mucho eso. Me gustaría que otros hermanos o hermanas también pudieran intervenir. Me gustaría escuchar sus experiencias. ¿Qué es lo que te dice Jesús con con este pasaje bíblico de la tempestad por la cual pasan los apóstoles? ¿Sí? Buenas Yo, noches, padre, padre. Ah, habían dos, creo. A sí, ver. yo quería también. Ok. Padrecito, yo quería decir que en esta tempestad que todos pasamos de diferentes circunstancias, y lo que el Señor en mi corazón pone es que en esos momentos difíciles que tenemos que reconocer la presencia de Dios, porque como dijo el hermanito anterior, que Él hace las cosas por algo mejor que Él nos tiene planificado para cada uno de nosotros. Eh, orar más y estar con ese amor y sabiendo, reconociendo de que el Señor está a nuestro lado, que Él nunca, nunca no nos deja solos. Por más difícil, Él está ahí, pero Él tiene preparado por un propósito mucho mejor que tal vez de algún proyecto que nosotros hayamos emprendido. Entonces, esa es mi pequeñita lección que yo quería hacer, que por testimonio también he experimentado, y en verdad muy difícil en verdad ponerse a orar en estas circunstancias, porque uno se ve inclusive ciego y como uno no quiere reconocer, uno piensa que el Señor en ese momento está solo. Es muy difícil como se las rodillas y orar y más entregarse al Señor, más todo eso entregar al Señor. Eso, mi padrecito. Ujú. Amén. Amén. Muy bien. Yo Gracias. también tengo algo, padre. Sí, cómo no, adelante. Sí, yo cuando yo estuve hace como 2 años, bueno, cuando comenzó el coronavirus, yo antes de comenzar no había nada, estaba muy feliz, muy contenta, y nos fuimos mi esposo y yo a México, y cuando fui a México, pues el Señor me puso en mi corazón de la tempestad, y yo me levanté con eso en mi corazón me latía y me puso algo de la tempestad, y mi esposo entonces buscamos el texto bíblico, entonces era Marco 4, del 35 en adelante. Jesús calma la tempestad. Entonces yo me puse a analizar, lo leía y todo, y hice una pequeñita prédica sola y lo grabé en mi celular y todo, y se mostré a mi mamá cuando llegué a Nueva York, y mi mamá estaba contenta, dice, wow, pero el Señor te puso a ti ese texto bíblico, y lo leía, entonces eso era el Señor que me estaba preparando, padre, porque me vino tempestad, al mes murió mi mamá después de eso,
Y fue tempestad y tempestad, fue algo grande. Después todos nos se enfermaron de coronavirus, mi esposo, y después otra enfermedad, y no eso, y después mi suegra, pues fue algo grande. Y no ha sido fácil, pero aquí estamos agarrados de Dios. Pero el Señor, yo pienso que me estaba poniendo ese texto bíblico en mí, porque fue la tempestad era grande, pero no pensaba que iba a ser para mí, sino que iba a ser para otra persona, pero fue para mí. Amén. Muy bien. Como en la vida nuestra pasamos por diferentes tempestades y a veces las tempestades se juntan unas detrás de las otras. Y cómo Dios te da la fuerza, ¿verdad? Para poder descubrir su presencia en medio de la tempestad, que es la parte más difícil, pero más importante. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, padre, pero sale una historia pequeñita con mi hermana pequeña. Ella estaba viviendo conmigo en mi casa. Amigo de Florida tenía cáncer. Y mi mamá aquí venía a verla y estar con ella. Me la casa estaba cogiendo el quimo. Y estaba cogiendo su quimo. Yo siempre en el trabajo, yo pensaba, ojalá que no se me vaya cuando yo esté en el trabajo, ¿verdad? Yo pensaba que si se me muere, pues la voluntad del Señor, no todo, pero que quería yo estar ahí en casa con ella. Pues con el tiempo vino la coronavirus, como aquí está hablando la hermana ahorita, y me dio tos y me tenía que quedar en mi casa un mes. En este mes que me quedé en mi casa, mi hermana se enteró, ya no podía poner el estímulo, le estaba dando sexo. Y pude estar con ella. El COVID mío no era tan fuerte, pero pude ayudarla a lavarle los dientes, ayudarla a comer y darle su desayuno. Después, con el poco semanas que yo estaba en la casa, pues falleció el día de la Guadalupe, diciembre 12. Y se murió aquí con nosotros, sí. Claro. El Señor sí está siempre en la tempestad, cuando uno se siente que a veces le cae, nunca se deje que la gente se caiga donde más está feliz. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, padre, podemos dar, David Almanza le habla, podemos darnos cuenta cómo Jesús estaba preparando a los discípulos para predicar la palabra, para que fueran testigos de lo que estaba sucediendo. Y sabemos claramente que cuando nosotros tenemos a Dios, a Jesús, como el centro de nuestra vida, pues en todas persecuciones que haga por cielo, por tierra, por donde sea, pues vamos a salir hacia adelante, ¿verdad? A veces nos suceden cosas y nosotros aparentemente la miramos mal, como por ejemplo los discípulos, nuevamente repito, quizá ellos pensaron, bueno, pues salimos a buscar a Jesús y por poco nos ahogamos. Dios nos permite a veces la prueba para que nosotros seamos aquella persona que podemos hablar de lo que ha sucedido, porque sabemos claramente que él estaba preparando a sus discípulos para aquel día que él partiera a la casa del Padre, para que ellos pudieran predicar la palabra de Dios con firmeza
hablando, ¿cómo le diría? Hablando lo vivido, ¿ves? Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros, que a veces nos suceden ciertas cosas así y a veces la miramos mal, pero es que Dios nos está preparando para lo que viene más hacia adelante. Gracias. Muy bien, exacto. Y esa es la parte donde nosotros nos damos cuenta de que los discípulos no reconocieron a Jesús, porque ellos no se dieron cuenta de que era Jesús, que estaba caminando sobre las aguas, y ellos sintieron miedo porque pensaron que aparte de la tempestad había también un fantasma, y no se dieron cuenta de que tras de todo era Jesús que le estaba sosteniendo y era Jesús que le estaba llevando hacia el puerto. Ven cómo la tempestad de nuestra vida nos hace reflexionar sobre nosotros, sobre hacia dónde estamos caminando, y cómo Jesús, con su voluntad, con su gracia, Él mismo nos lleva. Porque los discípulos querían que Jesús entrara en la barca, ¿no? Cuando lo vieron. Y sin embargo, fue al revés, fue Jesús que los llevó a ellos hacia el lugar donde ellos se dirigían. Entonces es importante que nosotros podamos descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, especialmente en los momentos de tempestad, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de tentación, esos momentos donde lo que vemos nosotros es tempestad a nuestro alrededor, problemas, dificultades, ansiedades. Ahí donde nosotros tenemos que aprender a ver el rostro de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ver la presencia del Señor. Ahí en el momento de la tempestad, ahí en el momento de la debilidad, el momento donde sentimos que la tempestad nos está dando golpes y nuestra barca ya está muy débil y no podemos seguir adelante. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que Jesús está ahí y que es Él el que nos está llevando hacia el puerto donde nosotros necesitamos ir. Hay que hacer un ejercicio de aceptación, y ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio ahí es donde tenemos que hacer ese ejercicio de confianza. ¿Cuántas veces perdemos la confianza? Cuando nos remueve demasiado las olas, porque sentimos las olas de los problemas, la tempestad que nos golpea y nos falta la confianza. La confianza no en nosotros, porque nosotros no vamos a llegar a ninguna parte en esa tempestad. Nosotros nos vamos a hundir en la tempestad. Es la confianza más que nada en Dios. Es la confianza en Él la que nos va a llevar al puerto seguro, donde Él quiere llevarnos, allí donde nosotros necesitamos ir. Bueno, esta es una anécdota importante. Yo quiero que la tengan presente como una anécdota. Tengan una situación de dificultad, vengan a leer el capítulo 6 del evangelista San Juan y vuelvan a leer de nuevo esta anécdota de Jesús que camina sobre el mar. Pueden buscarlo en Juan 6:16. Y cuando estén en esa situación, léanla. Y ustedes van a ver cómo van a descubrir la presencia de Dios en ese momento de dificultad. Y cómo eso les va a ayudar a sanar interiormente. Vamos a pasar a Juan 7, porque quiero también hablarles de esto, que es muy importante. Capítulo 7 del evangelista San Juan se llama La incredulidad de los hermanos de Jesús. Y aquí vamos a entender el por qué la Biblia utiliza esta palabra hermanos y poder responderle a los hermanos separados, a los protestantes, que muchas veces nos dicen, ven, la Virgen no es virgen realmente, sino que Jesús tuvo más hermanos. Y vamos a aprender por qué la Biblia dice los hermanos de Jesús. Vamos a leer el texto. Juan capítulo 7.
Después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle, ¿verdad? Estaban persiguiendo a Jesús. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas. ¿Ya? Recuérdense la fiesta de las tiendas de los judíos, ¿verdad? Que para nosotros no es tan importante, sino que coincide más bien con acción de gracias, ¿verdad? Para nosotros sería como la fiesta de acción de gracias, la fiesta judía de las tiendas. Y le dijeron sus hermanos, o sea, se está refiriendo a los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les dice Jesús, todavía no ha llegado mi tiempo. En cambio, vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiarles. A mí sí me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a entender el texto porque el texto es un poquito complejo, ¿verdad? Vamos a empezar porque hay una fiesta, que es la fiesta de las tiendas, a la cual Jesús no va a acudir porque Jesús siente que no es su momento, porque los discípulos le están diciendo, vete allá. Perdón, los discípulos no, los hermanos, según dice la Biblia. Los hermanos le están diciendo a él, vete allá, porque allá tienes que hacer las obras. Las obras se refiere obviamente a los milagros que estaba haciendo Jesús. Y Jesús dice, no, o sea, en su conciencia Jesús está diciendo, no, yo no voy a ir, porque si yo voy y los judíos me están persiguiendo, va a llegar ya el momento de la pasión, y no es el momento de la pasión. Recuérdense que tienen que pasar 2 Pascuas más, a la tercera es donde Jesús ya se entrega, porque es el momento de la pasión, porque Jesús ya había pasado una predicación larga, ¿verdad? De 3 años. Sin embargo, estaba Jesús apenas comenzando su misión. No podía entregarse en las manos de los judíos porque iba a ser crucificado y entonces no le iba a dar tiempo a poder predicar, hacer milagros, ¿verdad? Como sabemos que hizo en esos 3 años. Hubiese durado muy poco la vida pública de Jesús. Por lo tanto, él no le hace caso a este grupo de familiares suyos que la Biblia le llama sus hermanos, porque Jesús considera que ir a la fiesta de las tiendas es provocar a los judíos, y provocarlos implicaba ya que llegara el momento entonces de su pasión, y no había llegado el momento de su pasión. Por lo tanto, Jesús dice, no voy a ir. Oye, esa parte la entendemos. Ahora, ¿cómo vamos a entender la palabra hermanos que usa la Biblia? Está diciendo sus hermanos. Si nosotros vamos a buscar, ¿verdad? En profundidad lo que la Biblia utiliza como hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no se está refiriendo a hermanos de sangre, como diríamos que fueron, ¿verdad? Los hermanos hijos de, por ejemplo, pongamos que Santiago y Juan, por ejemplo, sí eran hermanos de sangre, ¿verdad? Y así vamos a ver cómo la diferencia es muy grande cuando la Biblia habla de hermanos, hermanos de Jesús. Les tengo unos textos bíblicos que me gustaría que ustedes revisaran para que ustedes se den cuenta que la palabra hermanos en la lengua aramea, que era la lengua que hablaba Jesús hablaba el arameo. En arameo, la palabra hermanos se refiere a todos aquellos que son parientes, pero no son obligatoriamente hermanos de sangre. Se les llama hermanos, la traducción le llama hermanos, pero en realidad
la traducción debería ser parientes. ¿Por qué? Porque en la Biblia se utiliza la palabra adelphos, que es una palabra para distinguir hermanos, aquellos que son primos, incluso sobrinos, o sea, todos aquellos que son familia de tu papá, o sea, en este sentido del abuelo. Pongamos un abuelo que tiene sus hijos y tiene sus nietos, ¿ya? Entonces, si ese abuelo que tiene una descendencia de hijos y estos hijos tienen una descendencia de sus nietos, los nietos de este abuelo, todos entre ellos van a ser hermanos, en el sentido de que no existe la palabra primo y incluso tampoco sobrino. Muchas veces el sobrino es llamado hermano. Por ejemplo, si ustedes buscan Génesis 13:8, Génesis capítulo 13, el versículo 8, ustedes se van a dar cuenta de que Abraham llama hermano a Lot, cuando Lot es su sobrino, no es su hermano, ¿verdad? Y en Génesis 14 al 16 pasa lo mismo. Si nosotros buscamos en la Biblia, vamos a buscar el texto. Estábamos diciendo Génesis 13:8. Déjame ver si es este exactamente. Capítulo 13, el versículo 8. Dijo pues Abraham a Lot: Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Cualquiera pensaría que Lot y Abraham son hermanos y no son hermanos. El Lot es el sobrino de Abraham. Ven qué interesante para poder entender esta palabra, cómo se usa. Pero si ustedes buscan el Génesis, el capítulo 14, el versículo 14, o sea, capítulo 14 y versículo 14 del Génesis, dice: al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa en número de 318 y persiguió a aquellos hasta Dan. Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco, y recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot. ¿Ven? Tú dices, a su hermano Lot, pero Lot es el sobrino, no es el hermano. Es que entiendan que la palabra hermano, la Biblia la utiliza para todos aquellos que son descendientes del abuelo. Por eso les comentaba, un abuelo tiene sus hijos y tiene nietos. Para la mentalidad judía de la época, todos los descendientes de ese hermano, de ese abuelo, eran hermanos. O sea, tus primos, o sea, los hijos de tus tíos, son hermanos tuyos también. Pero si tú tienes un hermano que tiene hijos, los hijos de él son tus sobrinos, pero tú les vas a llamar también hermanos, porque son descendientes del abuelo, o sea, son los descendientes de la cabeza de la casa que es el abuelo. Entonces, entiendan que la Biblia no nos está diciendo que Jesús tenga hermanos porque sean hijos de María, sino que son hermanos porque son considerados hermanos todos aquellos que son hijos de o nietos, ¿verdad? Descendientes de un mismo tronco, de un mismo abuelo. Cuando la Biblia quiere especificar que son hermanos de sangre, la Biblia usa otra expresión, no dice hermanos, dice hijos de tu madre. Entonces, entendamos bien la mentalidad de la Biblia, de la época. Cuando, si Jesús hubiese tenido hermanos, hijos de María, el texto no hubiese dicho tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. No, tendría que decir
tu madre y los hijos de tu madre están fuera buscándote, porque esa era la forma en la cual la Biblia utilizaba la palabra hermano. Fíjense en Mateo 16, 17, cuando se usa la expresión Simón, el hijo de Jonás, para decir que Simón, ¿verdad? Es hijo de Jonás, o sea que Jonás es su padre. Y como ustedes saben, después nosotros vamos a ver también en la Biblia, en el caso de los apóstoles, ¿verdad? Cuando el momento de morir Jesús, que Jesús confió su madre María al apóstol Juan, que es hijo del Zebedeo, precisamente porque María obviamente se quedaba sola, ¿no? Y sin hijos, porque si María hubiese tenido hijos, obviamente no le hubiese dicho a María, mira, ahí hay tu hijo, y ahí a tu madre. Él lo hace porque María no tenía hijos y muy probablemente María tampoco ya tendría esposo. La Biblia no nos cuenta la muerte de José, pero muy probablemente ya José estaba muerto en el momento de la pasión de Jesús. Si Jesús tenía 33 años, María, imaginemos que tendría unos 40 y tantos. María era una jovencita, era una adolescente, 40 y tantos, pero José tendría que ser un hombre ya mayor, adulto, de mayor de 50 años, por lo tanto ya para esa época muy probablemente estaba muerto, porque no duraban tanto los hombres, ni las mujeres tampoco, pero no duraban mucho, por lo tanto muy probablemente José estaba muerto. María vivía sola, muy probablemente con hermanas suyas, muy probablemente con las otras Marías, sin embargo, ¿verdad? Con parientes suyas. Sin embargo, Jesús lo que hace es que le dice a Juan, hijo, y ahí a tu madre, madre, y ahí a tu hijo. Es una maternidad espiritual, porque María se estaba quedando sola. María no tenía más nadie. Y Jesús utiliza el momento para hacer que Juan se convierta en el hijo de María, que es una maternidad espiritual, como sabemos, y para que él la reciba en su casa. Fíjense que ahí mismo el Evangelio lo dice, y Juan desde ese momento la recibió en su casa. Si María hubiese tenido más hijos, Juan no la podía recibir en su casa, porque no podía recibir en su casa a María con otros hijos, y mucho menos María irse con un desconocido. Si tenía hijos ella, podía haberse ido con sus hijos. Entonces, es contradictorio lo que dicen los hermanos evangélicos. Si María hubiese tenido hijos, pues tranquilamente María, se hecho, bueno, la muerte de Jesús se va con alguno de sus hijos. Si José en ese momento estaría muerto, que es lo más probable, porque luego inclusive ni siquiera aparece, y porque ya seguramente era un hombre ya entrado en edad, o sea, entrado en edad en el sentido que para esa época 50 años muy fácilmente ya morían, porque acuérdense que había muchas enfermedades que no eran curables como ahora, no existían antibióticos, nada. Entonces se moría muy fácilmente cualquier persona de cualquier enfermedad. Muy probablemente José no estaba vivo, María se había quedado sola. Si hubiese tenido hijos, María podía haberse ido, o se hubiese ido con alguno de sus hijos. Sin embargo, María no tenía hijos, no tenía hijos. La Biblia tendría que haber dicho, María o tu madre y los hijos de tu madre te esperan fuera. Entonces sí se entendía como hermanos, pero hermanos de sangre. Pero cuando dice hermanos, es parientes, son sobrinos o primos, de alguna manera alguien que tiene, y esto, bueno, ya ustedes lo vieron, y tenemos fe en los textos del Génesis, Génesis 13:8, Génesis 14:14, Génesis 29:15, donde Abraham llama a su sobrino, lo llama hermano, y no es su hermano, es su sobrino, pero la Biblia lo considera hermano porque es hijo, o sea, es nieto del padre de Abraham, es nieto de la cabeza, ¿verdad? Que es el padre de Abraham, y por lo tanto, para ellos son hermanos. ¿Ah? Entonces, cuando Jesús vio a su madre y de pie junto a ella, al discípulo a quien él quería mucho, Jesús dijo a su madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese entonces el discípulo la recibió en su casa. El discípulo no se hubiese llevado a María a vivir con él si María tuviera más parientes. O sea, María
no tenía más nadie, no tenía a José, ya no tendría a Jesús porque estaba muriendo, no tenía más nadie. Entonces, la opción que tuvo Jesús es darla a Juan como madre y entonces tener esa maternidad espiritual, ¿verdad? Fíjense que en Mateo 13, 55, 56, nosotros encontramos los nombres de 4 que supuestamente son hermanos de Jesús. Nos dicen Santiago, que es lo mismo que Jacobo, Jacob, José, Simón y Judas. De estos 4 supuestamente hermanos de Jesús, 2 eran apóstoles. Santiago, que incluso en la carta a los Gálatas, Gálatas 1:19, se le llama el hermano del Señor, que es el apóstol Santiago el menor. Y Judas, que es hermano de Santiago, que ninguno de los dos son hermanos de Jesús, sino que son primos de Jesús. Santiago el menor y Judas. La madre del apóstol Santiago el menor se llama María también. Y esta María, que es la madre de Santiago y José, estaba también junto a la cruz. Acuérdense que estaban en la cruz, en las 3 Marías, estaba incluso también María Magdalena. Y esta María, que según los estudiosos debe ser hermana de María, la madre de Jesús, es en realidad la tía de Jesús y es la que se le llama en Juan 19:25 María la de Cleofás. La María la de Cleofás es la madre de Santiago el menor y la madre de Judas. Judas Tadeo, obviamente como le llamamos, Judas Tadeo. Entonces, si nosotros vamos a buscar en profundidad quiénes son los verdaderos, estos supuestos hermanos de Jesús, son en realidad 4 primos que tiene Jesús. O sea, María y José solamente tienen a Jesús. Sin embargo, María, la de Cleofás, que le llaman también Alfeo en algunos textos, Cleofás Alfeo, ellos tienen 4 hijos, que son Santiago y Judas. Tienen también uno que de nombre José y Simón. Entonces, para que nosotros podamos entender en profundidad estos textos, tenemos que entender la mentalidad de la época, el modo en el cual ellos utilizan la palabra y luego también en profundidad quiénes son estas personas de las cuales la Biblia nos dice que son supuestos hermanos de Jesús, que no son hermanos. Como les dije anteriormente, ustedes ven cómo Abraham llama hermano a Lot, porque esa es la mentalidad del judío. Son hermanos porque son hijos, o sea, son descendientes del mismo tronco, del abuelo. Y aquí mismo pasa lo mismo. María tiene una hermana, que es María, la de Cleofás, y ella tiene 4 hijos, Santiago, José, Simón y Judas, que son primos de Jesús. Pero para él son hermanos porque obviamente son primos, son parientes. Y todos estos parientes que son sobrinos o primos son considerados hermanos. En la Biblia lo dice, tus hermanos. Pero cuando dice hermanos, Santiago, Judas, tú dices, no, pero espera, es que Santiago y Judas son los de Cleofás, que de hecho la Biblia lo especifica muy bien. Son los hijos de Cleofás y los hijos de María, la de Cleofás, son primos de Jesús. Entonces, recuérdense que también la palabra hermanos es considerada como un sentido religioso. Cuando Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y cuando dice, he aquí mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios, Mateo 12, 49, 50, ¿no? He aquí mi madre y mis hermanos, todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque acuérdense que hay un sentido carnal que Jesús no le gusta, porque Jesús no le gusta como darle privilegios a las familias carnales, a su familia carnal, sino más bien a la familia espiritual. La madre, los hermanos son madre
y hermanos espirituales. Por eso es que nosotros a las hermanitas, ¿verdad? Las religiosas le llamamos hermanas, o madres también se le llama en algunos sitios, las madres, ¿no? La religiosa, el padre, el sacerdote, no es el padre material, es el padre espiritual, no es el padre físico, biológico. Igual los hermanos en la fe no son considerados hermanos biológicos, son considerados hermanos espirituales completamente. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto porque vienen muchas dudas de los hermanos, de los hermanos evangélicos, y nosotros tenemos que tratar de ayudarles a ellos a entender la ignorancia que muchas veces tienen de la escritura. Porque ellos ven la escritura al pie de la letra. Dice, pues dice hermanos, tiene que ser hermano. Entonces quiere decir que María tuvo más hijos. No, no es así, no es así. Hay que entender bien la Biblia en profundidad para poder darnos cuenta cuál es el verdadero sentido teológico del texto, porque si no, estamos leyendo el texto muy superficialmente, muy superficialmente. Bueno, queridos hermanos, hoy hemos tocado temas importantes, hemos tocado el tema de la multiplicación de los panes, hemos tocado el tema de la tempestad espiritual, y hemos tocado el tema en Juan capítulo 7, hemos tocado el tema de los hermanos, ¿verdad? Ahora quisiera que intervinieran ustedes en estos minutitos que nos quedan, para que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, o si quieren hacer alguna reflexión, esto que les hablé de los hermanos, ¿qué les pareció? ¿Les aclaró algunas dudas? ¿Les sirvió de algo, sobre todo para la hora de dialogar con los hermanos evangélicos? No sé, quiero que intervengan en estos minutitos que nos quedan para escuchar sus ideas. Padre, buenas noches. Buenas La noches. mayoría de la mayoría de los hermanos separados utilizan esa manera, esa estrategia para confundir. Y los Ujú, culpables somos nosotros, porque no nos ponemos a estudiar. Bueno, yo desde hace mucho ya sé de que así se llamaban hermanos entre ellos, aunque fueran primos o tías o eran parientes cercanos los hermanos. Pero ujú. muchos de nuestros hermanos católicos siguen en el de estar nomás oyendo si van a misa, si es que van, y hasta ahí se quedan. Y el problema es ese, padre, que se queda uno sin querer ver más ni estudiar la Biblia para conocer verdaderamente lo que es el Señor. Muy Es bien, todo, padre. muy bien, gracias. Gracias por tu intervención muy buena. Gracias a usted, padre. Y sí, es muy cierto, a veces nos confunde el modo de hablar de los evangélicos, porque obviamente ellos van al pie de la letra y nosotros no, nosotros vamos en profundidad a buscar el sentido profundo del texto. Ellos les gustan llevarnos la contraria a nosotros los católicos, mi querido padre, porque ellos mismos se llaman hermanos uno al otro. Entonces, ¿cómo se van a llamar ellos hermanos uno al otro si no son hermanos? Porque Exactamente. les gusta llevar la contraria a la Iglesia Católica. Ujú. Amén. Exactamente. Exactamente. Ellos son los que más usan la palabra hermanos, y entonces dice, ves que María tuvo más hijos porque les llama hermanos. Y ahí donde nosotros le podemos decir, pero ven acá, entonces todos aquellos de tu iglesia que tú le llamas hermanos son hijos de tu madre. Porque tu mamá sería la madre de cientos de personas. Sería ilógico, ¿verdad? Yo no toco ese tema con ellos, con los evangélicos, porque siempre ellos quieren, así mismo, como usted dice, llevar la palabra como mismo está en la Biblia. Y no es así, no es así, pero el problema es que ellos, como dijo la hermana anterior, ellos estudian la Biblia y cuando agarran una persona que no ha leído la Biblia, pues
inmediatamente lo hacen entrar en su religión. Porque de una vez dice aquel católico mal formado, pero a mí nunca me dijeron eso en la iglesia católica. Pero hay que coger la Biblia y estudiar para uno poder entender eso. Amén. Amén. Padrecito, yo tengo lo que ha dicho yo lo entiendo, pero fíjese que los hermanos separados dicen que la Virgen no es santa, que ella tuvo hijos, y se oponen a decirle a uno por quererlo ganar, padre, pero yo de mi parte les digo que si ella tiene hijos, ¿por qué no nos los dicen quiénes son los nombres para estar uno claro, o quisieran para dominarlo más que todo, para que nos podrían ganar? Pero yo no, porque yo desde pequeña, yo me crié con mis padres católica desde que me bautizaron. Yo he entendido que nuestra madre, ella es la que intercede por nosotros y solo es el único hijo. Por eso dice la Santa Biblia, único. No dice que tuvo un montón. Y ella no fue una mujer como nosotros, sino ella fue concebida por el Espíritu Santo. Y nos dicen que estamos engañados y que la Iglesia Católica dice no es la que Jesús, sino es la de ellos. Y le digo, bueno, pues entonces agarren sus caminos y déjennos a nosotros libres, y nosotros caminamos como nosotros nos lleva nuestro Padre Celestial, y ustedes busquen su camino. Exactamente. Muy bien, Amén. es una manera buena de aclararles a ellos, porque ellos son muy insistentes en que quisieran convencernos a nosotros. Pero como tú dices, una manera de poderles encarar a ellos es decirle, ok, si dices que María tuvo más hijos, ¿cuáles son los hijos de María? ¿Quiénes son? Y obviamente ellos van a decir estos 4, ¿verdad? Que ya les comentaba anteriormente, que son en realidad primos de Jesús: Santiago, José, Simón y Judas. Y ahí donde tú donde te vas a decir, bueno, vamos entonces a buscar Marcos 15:40, vamos a buscar Juan 19:25, y vamos a darnos cuenta de que esa María es María la de Cleofás, que es tía de Jesús, que tuvo 4 hijos, que son primos de Jesús, de los cuales 2 son discípulos, y no son hermanos de Jesús, son primos de Jesús, son hijos de María, la de Cleofás, y de hecho la Biblia exactamente lo aclara. Y vamos a ir también a Génesis para darnos cuenta cómo los sobrinos y los primos se tratan de hermanos, porque son miembros de una misma familia. Muy buena tu intervención. ¿Alguien más? Padre, yo tengo una pregunta. Cuando uno le dice a un hermano separado que su iglesia no es fundada por Dios, y le dicen a uno que de todos modos es al mismo Dios que alaban, ¿qué tenemos que responderles? Sí, nosotros podemos decirle que alabamos al mismo Dios. Sí, obviamente Dios es uno solo. Igual también los judíos alaban a un solo Dios, o sea, es el Dios nuestro. Obviamente tenemos el mismo Dios, pero le tenemos que decir, la tradición de la iglesia, los años que lleva la iglesia desde la fundación por Jesucristo, no es lo mismo, ¿verdad? Haber sido fundado hace apenas, ¿qué? 40, 50 años, 70 años, como los testigos de Jehová, o algunos un poquito más allá, como los luteranos, pero que no llegan ni siquiera llega a más de 500 años de fundado. No es lo mismo eso que una iglesia que tiene 2000 años de historia. Y los 2000 años de historia es desde que Jesús la fundó con una intención hasta el momento actual. Cómo la iglesia ha pasado a través del tiempo, tiene una historia, tiene una fundación, tiene una
unión con Dios, y eso es lo que precisamente hizo Jesús con el apóstol Pedro, cuando él le da las llaves del reino de los cielos. Entonces, sí respetamos, porque obviamente tenemos un solo Dios, es el mismo Dios, sí adoramos al mismo Dios, lo que el modo de adorar a Dios es diferente, porque todo depende de quien te ha fundado. Y tú le puedes preguntar, ¿cómo se llama tu iglesia? No, mi iglesia son los pentecostales, o son los adventistas, o son lo que sea. Ok, vamos a buscar quién fue tu fundador. Ok, y buscamos quién fue su fundador. Eso lo podemos buscar incluso en internet. Hay mucha información sobre la fundación de cada una de las iglesias. Eso lo vamos a estudiar en Historia de la Iglesia. La fundación de las iglesias tienen cada una un fundador. Y no es lo mismo que tu fundador se llame, no sé, Mr. Pedro, a que tu fundador sea Jesús, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica la fundó Jesús. Sin embargo, tu iglesia la fundó Mr. No sé, busquemos. Busca en internet quién fue el fundador de, por ejemplo, de los Testigos de Jehová, ¿no? Y rápido vamos a buscar el nombre de Russell, ¿no? Charles, que es Carlos, Charles Russell, que vivió desde el año 1852 al 1916, que fue el fundador, fue un pastor líder religioso americano, fundador de los Testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso. Pero de ahí todas. Entonces, no es lo mismo que tu fundador se llama Charles Russell, que tu fundador sea Jesús. Entonces ahí rápido le decimos, sí, tenemos un mismo Dios al cual adoramos, pero los fundadores son diferentes. Tu iglesia la fundó un ser humano, y mi iglesia la fundó Jesús. Y ahí los dejamos tranquilos. Que reflexionen. Muy bien, hermanitos, entonces ya nos van quedando apenas unos 15 minutos para terminar la clase. Son los últimos 15 minutos de avisos y un poquito de recreo, ¿verdad? Para refrescar también nuestra cabeza. Hoy hemos estudiado muchos temas importantes y tenemos que tomar un descansito. Yo voy a darles la bendición. Voy a darles una bendición especial, ¿verdad? Para ustedes y para sus familiares, ¿verdad? Para que Dios nos otorgue la paz que tanto deseamos y que tanto necesitamos en nuestro mundo. Y después les voy a dejar con Vanesita para si tienen algunos avisos para ustedes. Bien, vamos entonces a poner en nuestra mente y en nuestro corazón todas esas personas que nosotros amamos y que queremos que Dios bendiga el día de hoy. Si tienes algún familiar con alguna situación de dificultad, algún problema, pon ese familiar tuyo en tu mente y en tu corazón para que llegue también a él, a esa persona, llegue también la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos y hermanas.